Hola, apreciados amigos. Los invito a ver este video sobre la creatividad. Yo soy Enrique Posada Restrepo. Este video hace parte de un curso sobre creatividad que he montado para todos ustedes. Espero que sea de mucho interés. Estamos hablando de la creatividad en módulos. He preparado una serie de módulos. El módulo que voy a presentar hoy tiene que ver con la forma en que hacemos contacto las personas con la creatividad, con la inteligencia creativa. Y yo creo que es bastante práctico esto, como trato de que sean estos módulos que los he concebido para la práctica, destinados a todo tipo de personas, no solamente ingenieros, que son mis colegas, sino a todo tipo de personas. En este curso yo me baso en algunos de los materiales que he escrito, notablemente en el libro En busca del conocimiento creativo, que les invito a adquirir y les invito a divulgar. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro curso hablando precisamente de cómo podemos entrar en contacto con la inteligencia creativa. Les dije en la primera parte que hay formas prácticas de uno establecer unos contactos, unas posibilidades de acercamiento. Es bueno ver que son muchas y que no están restringidas a modo de ser personales de una cierta naturaleza, no. Todas las personas tenemos nuestras propias características que son distintas y para todos hay posibilidades. Todo se puede entender bien cuando nos damos cuenta de la naturaleza esencial de el proceso, que tiene tres elementos. El proceso de la vida: el sujeto, el método y el objeto. Entonces, los métodos que vamos a utilizar nos basamos en esas tres características que tienen los procesos de la vida, donde hay interacciones entre sujetos que están conociendo objetos y que utilizan métodos distintos de conocimiento. Hacemos uso de esa riqueza alta que tenemos. Entonces, es bueno caer en cuenta de esos tres elementos que parecen tan elementales, pero en la vida práctica desempeñan distintas funciones, y si yo me doy cuenta de estos tres elementos, me vuelvo más hábil en el contacto, porque el contacto es una intervención de esos tres elementos. Con frecuencia me centro en mí mismo, o me centro en los objetos, o me pierdo en los métodos. Aquí hacemos un llamado a la integración de estos tres elementos: el sujeto, el método y el objeto. Entonces, estas diferencias es bueno verlas para poder hacer categorías de cosas, para poder entender elementos, pero también es bueno unirlas para ver que todo tiene un mismo origen, y ese origen lo vamos a llamar el punto de unión. El punto de unión es una simbología que vamos a hacer de la unidad que esté escondida detrás de esos tres elementos. O sea, el sujeto, mi persona, el que ejecuta la acción; el objeto, a quien va dirigida la acción; y el método, cómo me aproximo. Son tres distintos, pero en el fondo es uno solo, porque todo está unificado por la conciencia mía. O sea, la conciencia mía es la que da origen a esas tres definiciones: metodológicas, objetivas y subjetivas. Entonces, en la medida en que yo hago juegos de relación entre esos tres elementos, también me voy dando cuenta de que yo soy el autor de esos tres elementos. Entonces,
una primera aproximación a la conciencia, llamémoslo una aproximación intelectual a la conciencia, es darme cuenta de la capacidad que yo tengo de hacer relaciones entre esos tres elementos. Y la forma en que esas relaciones se manifiestan es mediante frases, mediante lo que llamamos oraciones o declaraciones o conjuntos de palabras que tienen un significado. Entonces, cuando yo me vuelvo hábil en establecer relaciones entre conceptos, me vuelvo consciente. Va despertando la conciencia. Entonces, una habilidad que podemos pulir en la práctica es la habilidad de relacionar sujetos con acciones, o sea, con verbos, y con complementos, o sea, con objetivos. Ese solo ejercicio relacional es un ejercicio de contacto con la conciencia interior. Si lo hacemos conscientemente, porque todo el día estamos estableciendo este tipo de relaciones. Pero es interesante establecer estas relaciones de una manera consciente. Para darle conciencia a las relaciones, nos podemos basar en temas. Entonces yo puedo hacer el siguiente ejercicio para empezar a concientizar. Tomo una hoja en blanco. Que no tiene nada. Y voy a escoger un tema que lo pongo en el centro de la hoja. Por ejemplo, el tema puede ser yo mismo, o puede ser mis amistades, o puede ser un problema que tengo que resolver de ingeniería, o puede ser una situación de cierta dificultad que aparece por ahí en la vida, una deuda, una cogida del día en un proyecto donde no vas a ser capaz de completar, o la preparación de un evento, o escribir, o sea, tantos temas, hay muchos temas, o la naturaleza, o lo que queramos poner como tema. Entonces el tema lo ponemos en el centro de la hoja. En el centro de la hoja ponemos el tema. Y yo los invito a que en este momento saquen una hoja en blanco y pongan un tema en el centro de la hoja. Y ahora vamos a construir una serie de frases alrededor de ese tema donde jugamos con distintas relaciones entre sujetos. Uno de ellos puedo ser yo, pueden ser otras personas. Muy bueno trabajar con uno mismo como sujeto o con los grupos donde uno está. Verbos o métodos son distintas acciones que vamos a emprender con ese sujeto. Y objetos son distintos aspectos de relación que queremos hacer con ese sujeto y con esos métodos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un verbo activo metodológico, que es el verbo cantar. Y vamos a escoger un tema. El tema que vamos a escoger es, por ejemplo, la situación del país. Y yo quiero crear conciencia personal sobre la situación del país. Y voy a establecer una relación entre mí mismo a través del verbo cantar y algún objeto que me enriquezca esa relación. Entonces yo puedo jugar con el verbo cantar y sus distintas composiciones. Por ejemplo, el verbo cantar tiene que ver con encantar. Entonces yo puedo establecer una frase que dice: me encanta mi país y lo voy a conocer bastante. Ya dije algo, entonces lo escribo en la hoja. Ahí estoy creando conciencia sobre encantamiento y sobre mi país. Y sigo con mi país y utilizo otro verbo distinto. Por ejemplo, el verbo escribir, que es un verbo activo. Entonces yo digo: escribo un ensayo sobre los problemas grandes del país y yo qué haría por resolverlos. Entonces yo puedo activar conciencia en ese sentido, darme cuenta personalmente cuáles son los problemas del país y establecer unas relaciones entre mi persona y los problemas del país a través de objetos de trabajo, a través de metodologías. En este caso vamos a utilizar la metodología escribir. Entonces yo escribo, por ejemplo,
un ensayo sobre cómo se resuelve el problema de la pobreza. El problema que nadie ha resuelto. Yo quiero plantear posibilidades de cómo se resuelve el problema de la pobreza en Colombia. Entonces me atrevo a plantear algunas relaciones. Ahí ya estoy estableciendo juegos de sujeto, objeto y método. Y así voy avanzando, llenando la hoja con distintos tipos de relacionamientos que hago entre distintos objetos, distintos sujetos y distintos métodos. Por ejemplo, un sujeto que yo puedo utilizar es la familia. Y un objeto que yo puedo utilizar es viajar o un viaje que voy a hacer. Y un método que yo puedo utilizar, un verbo, es organizar. Entonces yo puedo establecer una idea como la siguiente: organizo con mi familia un viaje a la zona de Chiribiquete para conocer las maravillas de la antigüedad prehistórica de Colombia. Eso es todo un desafío, pero yo lo pongo ahí porque quiero elevar mi conciencia que ni siquiera se había dado cuenta de eso. Ahora empieza a ser consciente de que existe Chiribiquete, de que existe la familia y que juntos podemos organizar un viaje. Entonces así yo le doy una vuelta a esa hoja, llenándola de pequeños condicionamientos prácticos entre sujeto, objeto y métodos, y ahí es donde yo empiezo a despertar la conciencia. Entonces aquí estamos hablando de una forma de despertar la conciencia que se hace con calma, trabajando durante unos minutos, digo usted 5 minutos, una temática. Entonces uno va llenando hojas en blanco con temas que los está trabajando así. Esas hojas, aprovechando las facilidades que tenemos, las podemos fotografiar, las podemos escanear, las podemos poner en un depósito de despertares de conciencia que tenemos, donde yo estoy anotando cómo despierto mi conciencia a distintos temas. Observe que se caracterizan estos movimientos de conciencia que estoy describiendo porque yo me olvido de otras cosas y me pongo a trabajar en el despertar concreto de la conciencia que estoy trabajando, y vamos a hacer más despertares. Les acabo de presentar uno, el más elemental de todos, que es trabajar sujeto, método y objeto, e ir descubriendo en esas frases que voy haciendo, en esas composiciones del lugar que estoy haciendo, me descubro a mí mismo como el sujeto responsable que es capaz de planear actividades, que es capaz de relacionarse con objetos y de vivir la vida en actividad. Y ahí empieza la creatividad a sonar. Porque inmediatamente que vamos haciendo estas composiciones de lugares, van apareciendo sonidos de creatividad, van apareciendo cantos de creatividad, que yo estoy pendiente, los estoy escuchando, para plantearme alternativas de vida, para enriquecer la vida. Me voy a permitir leerles un poema que compuse en este tipo de ejercicios, que lo llamé Los variados caminos de la libertad. Abiertos con los suaves golpes de los sueños, llenos de colores llamativos, los quiero como a unos hijos, esos caminos vivos que son eternos. Son misteriosos sus mensajes atrevidos, que escucho en los rincones del silencio. Sus variadas formas discurren por el tiempo y sus palabras bellas son poemas del destino. Bueno, sigamos hablando de los métodos que tenemos para acceder al campo de la creatividad, al campo del conocimiento, al campo de todas las posibilidades. Bueno, nosotros estamos en la actividad muy llenos de cosas que están pasando. Mucho movimiento, muchas obligaciones, muchas citas, trabajo, actividad de todo tipo. Y esa es la actividad, eso es normal, eso está bien. Eso es lo que las personas hacemos todos los días, a través de nuestro trabajo, de nuestra familia,
de las recreaciones que tenemos, del cine, de la lectura. Y eso es parte del contacto con la creatividad, porque a través de la actividad tenemos acceso a los retos, a las necesidades, a proyectos, a ideas, y la mente va recogiendo todo eso, nuestra inteligencia va recogiendo todo eso, y de alguna manera hacemos como un inventario de los asuntos que interesan, de los temas que son muy queridos a nosotros de alguna manera y que nos pueden ayudar a resolver situaciones. Sin embargo, ya habíamos mencionado que hay que tener una actividad de contacto especial de interiorización. Y es difícil de tener esta actividad de contacto en la actividad normal. Y se ha descubierto desde hace muchos años que interiorizar es un acto de nobleza interior, de nobleza con nosotros mismos. Es una posibilidad que tenemos de conocernos más. Y entonces hemos oído hablar de palabras como meditación, como contemplación, que nos dan una pista de qué es lo que pasaría cuando interiorizamos. Hay un elemento interesante para utilizar en la interiorización, que es el silencio y lo que implica el silencio. El silencio es una oportunidad que nos podemos dar de aquietamiento de la actividad. Cuando uno deliberadamente, o sea, a propósito, toma la decisión de retirarse un poco de la actividad y estar en silencio, ahí se abre un campo nuevo. La conciencia da un salto, da el salto de estar llena de actividad al salto de estar llena de atención. Y empezamos a fortalecer un elemento de la conciencia que se llama la atención. Entonces, en el silencio le damos la oportunidad a que domine la atención. Y la atención es la energía de la creatividad. La atención es la energía creativa. En la atención está el secreto de la creatividad de alta calidad. Y el silencio da oportunidad al funcionamiento pleno de la atención, que se convierte en atención de alto nivel, atención de gran categoría, atención creativa. Entonces, hablemos del silencio. Se puede practicar en muchas formas el silencio. Ahí lo acabo de practicar. Me quedé silencioso. ¿Qué pasa en el silencio? En el silencio le damos una pausa a el movimiento de los sistemas activos que tenemos, la voz, la misma mirada, el oído, el tacto, como que se quedan quietecitos. Ustedes me dirán, ¿y por qué dejo los ojos abiertos? Los puedo cerrar. Y ustedes me dirán, ¿y por qué dejo el oído abierto? Ese es uno de los elementos interesantes. ¿Cómo vamos a trabajar el oído para que no esté tan abierto a todos los ruidos y a todas las cosas que pasan? Ahí es donde viene el manejo de la atención. Y dejar el tacto quieto también es un tema de atención. Dejar el olfato quieto es un tema de atención. Igualmente la vista, uno puede tener los ojos abiertos y sin embargo puede apagar la vista. Es un manejo de la atención. Entonces la atención es la que toma las decisiones del silencio. Entonces cuando yo hago una convocatoria al silencio, hago una convocatoria a que la atención suavemente escoge el silencio. Es una práctica. Una práctica que uno va aprendiendo a trabajar
haciéndola. Y empieza con una pequeña decisión. Voy a estar en silencio. No tiene que durar mucho tiempo esa acción del silencio, pero se puede practicar. Yo puedo decir, voy a entrar en silencio. Y si cierro los ojos, de pronto lo favorezco. Inmediatamente se van a experimentar sensaciones de aquietamiento, con absoluta certeza. No tenemos que esperar ninguna maravilla, simplemente una sensación de que no hay actividad. Entonces, esa es la llave fuerte de entrada a la conciencia expandida, la posibilidad de practicar el silencio. El silencio trae consigo una disminución de tamaño de las sensaciones. O sea, las sensaciones que tienen un tamaño variado, una sensación es el ruido, otra sensación es lo que uno toca, el olor, o lo que uno está viendo, la luz, los brillos. Todas esas sensaciones tienen tamaños variados. Cuando esas sensaciones van teniendo tamaños pequeños, es lo que llamamos la sutileza. O sea, un tamaño pequeño de las sensaciones. Entonces el silencio convoca la sutileza. Y es una oportunidad que nos podemos dar en la vida. Y se puede practicar cuantas veces uno quiera. Uno puede entrar en momentos de silencio cuando quiera. Y cada vez que da la oportunidad de entrar en momentos de silencio, se está abriendo una ventana, una ventanita. ¿Hacia dónde? Hacia la conciencia interior. Porque es casi que de puro sentido común. O sea, si yo aquieto la actividad, o sea, el contacto con el mundo, pues la conciencia mía, mi atención, ya no le presta tanto cuidado al mundo, sino que en forma espontánea se va a enfocar en lo que no es el mundo, el que contemple el mundo, que soy yo. O sea, está el mundo y mi persona que lo contempla. En la actividad yo estoy relacionado fuertemente con el mundo. En el silencio empiezo a cambiar el foco de mi atención. Ya mi atención no es tanto en el mundo, sino en mí, en mi conciencia personal, en mi ser interior. Y de eso es que nos aprovechamos para enriquecer a través del silencio el contacto con el ser interior. Entonces, caigamos en cuenta y hagamos una práctica. En este mismo momento hagamos una práctica. Ustedes que están escuchando, tomen la decisión de escuchar a nadie, a nada. Simplemente quédense quietecitos. Suspendan el movimiento consciente. Suspendan la visión, suspendan el olfato, suspendan el oído. Como decisión. Ya si suspenden o no se suspenden, no importa. Háganlo como decisión. Hagámoslo ya. 1 minuto. Supongamos que ha pasado el minuto. Ahora cada uno de ustedes haga una miradita a ver qué pasó en ese minuto en distintas formas. Y lo escribimos en una hojita, sin ponerle mucho discurso, 2 o 3 ideitas que nos ocurran. Bueno, paremos aquí y continuemos con el siguiente tema.
Esta figura que están viendo ustedes es el famoso Tri Yantra, que tradicionalmente se ha observado para estimular el silencio. Uno puede observar el centro de esta figura, les invito a que lo hagan, y en forma natural se va generando silencio, con el solo hecho de observar el centro. A continuación, les voy a presentar unas diapositivas para repasar algunos de los aspectos que acabamos de ver en este tema del modo de contacto con la inteligencia creativa. Con los modos de contacto, nosotros lo que estamos haciendo es reestructurando nuestra conciencia a través del manejo creativo de nuestras creencias. Y eso lo hacemos con el poder que tenemos como sujetos, que somos capaces de emplear métodos para hacer contactos con objetos. Y en esta forma vienen a nuestra mente una serie de ideas que las conformamos como frases, y estas frases les damos un sentido creativo. Y al darle un sentido creativo, vamos despertando creativamente nuestra conciencia. En términos prácticos, es como si tuviéramos una hoja en blanco donde no hay nada, pero nosotros podemos decidir que en el centro de la hoja vamos a poner un tema que consideramos interesante. Y luego vamos a plantear distintas conexiones entre este tema, el sujeto, el objeto y el método. Entonces tenemos así la posibilidad de que vayan surgiendo frases con las cuales yo voy estructurando ideas, y estas ideas se van conformando como posibles proyectos, como posibles realidades para crear. Aquí creativamente podemos trabajar, por ejemplo, el tema de cómo resolver la pobreza en Colombia, un tema supremamente complejo, no se ha podido resolver a pesar de tantos intentos, pero todos podemos aportar en este sentido, y sería un llamado a la creatividad que nos atrevamos a plantear un tema. Por eso lo ponemos como ejemplo en el centro de una hoja, para despertar las ideas creativas. Entonces es donde podemos aceptar este desafío. Aquí lo muestro esquemáticamente. Se nos ocurren frases, se nos ocurren a través de esas frases proyectos, nuevas frases, ideas, se nos ocurren imágenes, nos atrevemos a decir cosas, nos atrevemos a hacer propuestas. Y esto lo podemos hacer de una manera continua, llenando no solamente una hoja en blanco, sino bastantes hojas en blanco. Así tenemos una gran cantidad de posibilidades de trabajo que luego podemos aplicar en nuestra vida personal. Entonces vemos que desde el silencio, que es la hoja en blanco, aparece la actividad, que son las propuestas, las ideas y las imágenes. La actividad, las sensaciones que trae la actividad, los sentidos y la atención conforman también aspectos de contacto, porque existe el mundo interior y existe el mundo externo. Existen miradas, existen gustos, existen sonidos, todos los sentidos se van manejando, y yo puedo hacerme preguntas y puedo responder estas preguntas con proyectos. Entonces ahí empiezo a extraer la creatividad desde mi silencio interior. Entonces el silencio es como una especie de oportunidad que, si yo manejo conscientemente y deliberadamente mediante escogencias voluntarias, y permito que los sistemas quietos se conviertan en movimientos, aparecen oportunidades, y esas oportunidades dan lugar a puntos de atención, y desde la atención, que es la energía creativa, yo creo posibilidades. Entonces la conciencia que observa se excita con la capacidad de observar detalles y de posibles descubrimientos que hay allí, en mi capacidad para observar y colocar límites en lo que estoy haciendo, en mi capacidad para acercarme a distintos objetos, en mi capacidad para sentir, experimentar, identificarme con temas, y a través de eso, mediante frases, mediante ideas,
ir explorando posibilidades.